¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Os he prometido antes que volvería y aquí estoy. Soy un chico, soy un tío de palabra, como veis. Hay un hecho innegable, hay un hecho innegable. Hay personas que te pueden caer mejor o peor, te las puedes creer más o menos, puedes pensar que hacen más o menos teatro, puedes estar más o menos cerca de sus historias, pero lo que es cierto es que de por sí solas generan negocio, no solo para ellas, sino para los demás. Y una de esas personas, sin duda, es Isabel Pantoja. También podríamos poner, ¿por qué no?, en esta categoría Bárbara Rey. Independientemente de cuál es el acercamiento que tú quieras hacer con la tonadillera, lo que está claro es que Isabel Pantoja puede vivir perfectamente de su figura y que gracias a su figura vive muchísima gente de su familia y gente que a lo mejor no es de su familia. Es innegable. Yo pienso que las cosas hay que ponerlas sobre la mesa y tenemos que ser justos. A partir de aquí, como todos los personajes públicos, hay quienes te generan más empatía o simpatía, quienes hacen que conectes más con sus historias, otros menos, pero yo creo que sería injusto no recalcar que Isabel Pantoja, de una forma directa o indirecta, pero normalmente directa, ha dado, sigue dando y dará de comer a muchísimas personas de generaciones anteriores y generaciones incluso venideras. Pasa lo mismo con Rocío Jurado, por ejemplo. Hay una serie de Paquirri, ¿no? Hay una serie de figuras que tienen ese poder magnético, si lo queréis. Y en esta tesitura estamos. Al fin y al cabo, hablamos ya de Fran Rivera. Bueno, primero te voy a pedir, por favor, que te suscribas. Yo no soy una persona que genera esa influencia. Sí que es verdad que algunos han comido algo a costa de lo que hemos dicho y hemos hecho, inventándose también cosas, ¿por qué no? Pero no tenemos ese nivel, ni mucho menos, ni llegaremos nunca a ese nivel, ¿no? De la folclórica de Isabel Pantoja. Gracias por suscribirte, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas, bienvenidos y bienvenidas, por cierto, que os estáis incorporando en las últimas horas a este canal, el vuestro, el canal del salseo y del merequetengue, donde analizamos de forma pausada, objetiva, divertida, la prensa del corazón, la crónica social de nuestro país y también de más allá de nuestras fronteras. ¿Has visto qué bonito? Te he colado una falca prácticamente sin que te hayas dado cuenta, ¿eh? Va, Fran Rivera ayer fue protagonista del programa de viernes, gracias especialmente a hablar de la figura de Isabel Pantoja. Again, una vez más, ¿no? Es como un calentamiento lo que vimos ayer y es lo que os he comentado en el anterior vídeo. La táctica, ¿no? El modus operandi parece esto: calentar motores durante una semana, en el caso de Ángel Cristo fueron 2, y el partido definitivo se juega unos días más tarde. ¿Dijo algo nuevo Fran Rivera? Hombre, algún matiz nuevo hizo, pero no, por ahora no ha sido un testimonio sorprendente como el de Ángel Cristo Jr. Si tuviéramos que competir en testimonios, estaría muy por encima todavía Ángel Cristo Jr. De hecho, muchas de las cosas que contó Fran Rivera ya eran conocidas. Veréis que iremos por bloques, pero el bloque que tiene un reclamo mayor, como os podéis imaginar, es el de Isabel Pantoja, ¿no? Esa relación desde hace ya casi 40 años, ¿no? Que murió Paquirri, 40, 30 años, esa guerra familiar, esa disputa con Isabel Pantoja y parte de la familia Rivera. Claro, esto lo estamos alargando tanto en el tiempo, que aunque se puedan introducir matices, para el espectador al fin y al cabo es más de lo mismo. Y yo no quiero aquí dirimir quién puede tener razón y quién no pueda tenerlo, ahora entraremos en detalles. Hombre, yo creo que lo que está puesto, las voluntades de una persona que las deja en un testamento se deberían cumplir, y es un tema incluso ya más allá de lo legal, ético y moral. Pero, bueno, puedo entender que en una familia de ramificaciones tan complicadas, quien no ha vivido el día a día
es fácil que juzguemos, ¿no?, desde el sofá o desde nuestras casas, pero tiene que ser algo complicado. Aquí veis este titular que queda destacado en la propia web del programa de Telecinco de viernes. Francisco Rivera carga sin piedad contra Isabel Pantoja. Nos trataba mal porque creo que mi padre murió enamorado de mi madre, ¿vale? Otro que considera que su padre murió enamorado de otra persona. Que no sé si lo será o no lo será, pero es que al final yo creo que los hijos estamos para honrar la memoria de nuestros progenitores, no para cambiarles la historia o para hacer suposiciones que ellos no, desgraciadamente, no están aquí como para poder decir, mira, pues esto que dice mi hijo es verdad o no es verdad. Entonces esto o te lo crees o no te lo crees. Puede ser, claro, como poder ser, ya lo dicen, que haya amores más intensos que otros. Ahora bien, no sé si esta es una razón suficientemente de peso, como veréis, para explicar bueno, no me sale nunca esta palabra, la grimilla, ¿no?, que según Fran Rivera les puede tener Isabel Pantoja a los hijos mayores de Paquirri. Distribuimos el testimonio de Francisco Rivera. Fran Rivera es para los amigos. Y si queréis, Flam Rivera, porque él mismo confesó que era un famoso de cuna y que siempre ha sido muy miedoso. Y que todavía tiene miedo a algunas cosas como a la oscuridad o a las pelis de terror. Es curioso, ¿no?, que alguien que tiene el valor y la valentía de ponerse delante un toro luego tenga miedo a las pelis de terror. De ahí lo de Flam Rivera, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarle Francisco Rivera porque si no se nos enfada y no quiero que me dedique una de esas frases célebres que ya ha quedado para la historia del te comes la cámara, ¿vale? Del te comes la cámara, como veremos en un periodo difícil, especialmente difícil para él, también con los medios de comunicación. Nada, el primer bloque es para hablar de su infancia o de cómo él conectó con el toreo, con el arte del toreo. Él habla de lo horrible que fue y cómo se enteró de la muerte de su padre, ¿no? Un día que tenía que ir al colegio y no le levantaron y a él le extrañó, creo que era un lunes, siguió durmiendo y entonces cuando ya se despertó más tarde vio que había mucha gente en su casa y su madre pues le explicó lo que había sucedido, que él solo ha podido ver una vez las imágenes de esa trágica cogida en la plaza de Pozo Blanco, en Córdoba, y que se hartó a llorar, y explica un poquito la conexión con su abuelo, cómo le explica a su madre que él lo que quiere es ser torero, entonces le pilla su abuelo por banda y le dice, si tú quieres ser torero vas a hacer vida de torero. Y ahí dices que es cuando se le fueron todas las tonterías. Tenía 17 años cuando Fran Rivera se estrenó, ¿no?, como torero. Otro bloque es para hablar de la figura de su madre, también especialmente interesante este bloque porque rescatamos episodios del pasado. Una vez más sucede lo mismo que con Ángel Cristo Jr. Se abre una caja de Pandora. Cuando se abre una caja de Pandora, a pesar de que la interpelación directa va a ser Isabel Pantoja, y ya sabemos que la tonadillera, al menos por ahora, ha tomado la determinación de no hablar, si no lo hizo cuando su hijo se sentó para contar sus vivencias con la herencia envenenada, dudo que lo haga ahora, a pesar de que también su otra hija, Isa Pantoja, se ha sentado en plató. Pero claro, como veréis, en el relato van interviniendo diferentes episodios de la vida de Francisco Rivera, y esto hace que probablemente, si quisieran, en los próximos días y semanas pudiéramos tener también otro tipo de testimonios, ¿no? De Carmina Ordóñez señala varias virtudes de su madre. Dice que fue una de las primeras feministas porque hizo lo que le dio la gana en este sentido, que en casa era muy estricta, que le enseñó el valor de la amistad. Según su propio hijo, jamás le hizo nada malo a nadie aposta. Estamos hablando de Carmen Ordóñez, que todo se empezó a torcer con la adicción
primero a los somníferos, que era una adicción fuerte. De hecho, algunas periodistas, estaba el testimonio de Ángela Portero ayer en Plató, ¿no? Y pudo explicar que en primera persona había visto como Carmina Ordóñez tomaba 10, 15 pastillas podía tomar en un día, ¿no? En este sentido, que de ahí pasamos a sustancias ya más fuertes, como las drogas, que en el momento en el que la droga entra en una casa la destruye, y que esas vivencias horrorosas, horribles, que tuvo con su madre, le han servido para, si queréis, aleccionar a su hija, Cayetana, su hija Tana Rivera, que es la que tiene una edad mayor, de lo malas, ¿no? Como tener un ejemplo cercano en la familia. Mira lo que le sucedió a la abuela con las drogas, y dice que es la primera persona a la que quiso ayudar. Él dice, de esto he intentado sacar algo positivo dentro de la tragedia, intentar ayudar a los demás. Y la primera persona a la que he intentado, entendemos lo de ayudar, no porque la niña ni mucho menos esté en contacto con estas sustancias, sino como ejemplo de cuidado porque te vas haciendo mayor, es normal que vivas una serie de episodios en vida nocturna especialmente, esto es lo que hay. Entendemos que va por ahí. Hay una frase que ya nos la habían avanzado, ¿no?, en el cebo, que me parece también especialmente desgarradora, ¿no?, cuando dice, es que mi madre ya tal como estaba en la última época, yo preferiría que se fuera que no estuviera como estaba, ¿no?, de lo que sufrían. Y explica un capítulo que judicialmente nunca tuvo una sentencia, así que vamos a hablar de supuestos maltratos que recibió. En ningún momento se nombra a esa persona, no lo vamos a hacer nosotros tampoco. Sí que estamos hablando de el tercer marido que tuvo Carmina Ordóñez, ya lo podéis contextualizar por fechas. Y una portada, ¿no? Una portada en una revista donde la madre de Francisco Rivera salía con un ojo morado. En ese momento ella lo justificó por un accidente que había tenido en su casa, en la bañera, pero estaba mintiendo. Según él y según los episodios, ¿no?, que se vivieron en esa época. Finalmente, bueno, entre otras cosas porque ella lo denunció, habló de presuntos maltratos que había vivido con esta persona en su casa. De hecho, hay quien ha querido hacer un paralelismo del testimonio de Carmina Ordóñez y Rocío Carrasco, porque ella primero lo cuenta en televisión. Es de los primeros lugares donde ella explica públicamente que fue una mujer maltratada. Dice Francisco Rivera, yo jamás hubiera pensado que con el carácter que tenía mi madre hubiera podido alguien ponerle la mano encima, ¿no? Y entonces él habla de cómo le dolió tanto a él como a su madre ver que había gente que no quiso dar la cara por ella. Y de hecho en ese momento se recupera un audio de Lolita Flores en este sentido, donde dice que se disculpa por en ese momento no haber querido o no haber podido dar la cara por Carmina Ordóñez porque tenía dudas. Dice que esa decepción de ver cómo algunas personas a lo mejor no le apoyaron en este duro proceso que estaba viviendo le llevó a la droga. De todas formas se retrata un episodio judicial donde quedan, creo, documentados hasta 8 episodios, valga la redundancia, en el juzgado. Lo que pasa es que finalmente se desestima, se archiva la denuncia, entre otras cosas porque un juez considera que no cumplía con el perfil de mujer maltratada, y otras cosas porque no había suficiente pruebas. En fin, incluso hay una lapidación pública a Carmina Ordóñez porque en ese momento mucha gente no se cree su testimonio, ¿no? Y entonces se recuerda
la portada de esa revista y se recuerda este capítulo especialmente duro de Carmina Ordóñez, que insisto que jamás ha tenido una sentencia judicial. El tercer bloque es para hablar de la que fue su mujer, la hija de la duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro. Y aquí quizás la revelación más significativa: él se casa con 24 años y es que dice que cuando se casaron ninguno de los dos estaba preparado. Esto sí que es algo que quizás contrasta bastante drásticamente con declaraciones de la época, donde a ellos y los periodistas que vivieron esa etapa se recalcaba lo enamorados que estaban cuando se casaron. Creo que fue ese 23 de octubre de 1998. Ellos dicen, o él dice, Francisco Rivera ahora, que no estaban lo suficientemente enamorados cuando se casaron, que ninguno de ellos estaban preparados. De hecho, explica algo que ya se sabía, pero que nos conecta con la actualidad más cercana, porque Francisco Rivera, podría haber sido el primer torero a la fuga. No Juan Ortega, sino Francisco Rivera. Y es que explica que un día antes de esa ceremonia en la Catedral de Sevilla, su madre le llama y le dice: no te veo convencido, yo te voy a dar apoyo, quizás lo mejor que puedes hacer es irte, te vas, desapareces 20 días, yo me vengo contigo. Esto lo explicó él, Francisco Rivera, si hace falta. Pero era la primera persona ya que veía que aquello no terminaría bien, como así fue. De hecho, él explica que cuando le llama para decirle nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, la frase que pronuncia Carmina Ordóñez, su madre, es: mucho habéis tardado. Es decir, que si hubiera hecho caso a Carmina Ordóñez, hubiera sido el primer torero a la fuga mediático, el señor Francisco Rivera, con todo lo que hubiera comportado, porque acordaros que la boda, que fue el 23 de octubre de 1998 en la Catedral de Sevilla, claro, fue retransmitida por televisión española, casi se le dio el estatus de infanta, ¿no? De hecho, la infanta Elena se había casado 3 años antes en el mismo lugar, en esa Catedral de Sevilla, con Jaime de Marichalar. Bueno, esa boda es muy recordada, de hecho creo que recibió el sobrenombre de la boda de las mantillas. No confundir con el partido de fútbol de los Mantillas, que es esta noche con el Barça. Hago una pausa dramática, porque a ver si corréis un poco más, que sois unos mantillas. Dicho esto, habla de que la separación con Eugenia Martínez de Irujo, con quien tuvo una hija, ¿no? La primera hija de los 3 que tiene ahora, la primera fue con Eugenia Martínez de Irujo, los otros 2 son con Lourdes Montes. Tana dice: la separación fue terrible, y entonces pronuncia esta frase de: pero yo no le tengo rencor a Eugenia, a pesar de que después no se portó bien. Claro, nos consta, ellos ahora tienen una buena relación, una muy buena relación. Claro, nos consta que esto a lo mejor a Eugenia Martínez de Irujo no le ha terminado de sentar bien. Esto de no le tengo rencor, porque cuando tú dices yo no pasa nada, no te tengo rencor, es como que estás responsabilizando, ¿no?, a la otra persona de algo. Veremos si después de esta declaración y de lo que pueda decir la próxima semana siguen manteniendo esta magnífica relación. Pero hubo un momento en que esto no fue así, especialmente cuando él pidió la custodia completa de su hija. Judicialmente no lo logró, lo perdió. Él considera que se le despellejó como padre, y fue ese momento en el que no lo estaba pasando bien. De hecho, dice que entró en depresión, que se agarró a su hija y a la profesión, y fue ese momento donde vimos quizás las imágenes más duras de Francisco Rivera con la prensa, ¿no? Esa frase que os he comentado antes de: te comes la cámara, un reportero, dice: la prensa conmigo
se ha pasado mucho con algunas informaciones, grabando algunas imágenes íntimas. Esto es lo que asegura Francisco Rivera, pero que ahora, insisto, mantiene una buena relación con Eugenia Martínez de Irujo. Con sus hermanos, ¿qué relación tiene? Hombre, puede sorprender la relación que dice tener con Cayetano, a la que todos... gracias, no veo bien, Elsie Medín puede ser, muchísimas gracias. A ver, con Kiko Rivera y Julián Contreras dice que no tiene ninguna relación. Ahora mismo, porque tienen educaciones distintas, dice él, tenemos educaciones distintas. Hay otra frase que tampoco entiendo, dice, no les deseo nada malo, hombre, faltaría, hombre, que son tus hermanos, ¿no? No les deseo nada malo, pero hoy no estoy preparado para retomar la relación con ellos. De hecho, veréis que se refiere más tarde a Julián Contreras. Hubo un momento, tenemos esa imagen de los tres hijos acudiendo a ver a Riverita, pocos días o meses antes de su fallecimiento, ¿no? Que yo creo que ellos tuvieron ahí, Fran y Cayetano, la esperanza. Esto coincidió con todo el revuelo de la herencia Cantora, la herencia envenenada, y el testimonio de Kiko Rivera, que parecía que los hermanos volvieran a tener o tenían una relación sólida, y ahí que Kiko Rivera intercedería de alguna forma para conseguir el objetivo que llevan años, por el que llevan años luchando Cayetano y Francisco, y es que se les devuelva las pertenencias que su padre les legó en ese testamento y que nunca han tenido. Pero eso se rompe, al menos Cayetano y Kiko siguen llevándose bien, pero Fran y Kiko Rivera se rompe por unas declaraciones que hace Fran Rivera sobre Isabel Pantoja, donde dice que todo lo malo que le pueda pasarle estará bien. Y entonces, claro, el otro, que es su madre, dice, bueno, si quieres hablamos de la tuya, ¿no? De tu madre, de Carmina. Y ahí se rompe esta relación. Con Cayetano creíamos que era una relación perfecta, y él habla de altibajos. Dice, unas veces mejor, otras veces peor, sí que tenemos más cosas en común, pero él, cuando hace referencia a su familia, su núcleo es mi familia y mis amigos. Y a Julián Contreras, hijo de Julián Contreras y Carmina Ordóñez, de su madre, también le manda un recadito. Le dice, yo le ayudé todo lo que pude, pero hay un momento que me llama y le dije, ya no te puedo ayudar más económicamente. Habla. Y dice que ese día no solo desapareció, sino que le puso a parir, o le despellejó, que es el verbo que usa, en la televisión. Estamos hablando, creo, de una entrevista que concedió en el Deluxe en 2015, Julián Contreras. Y ahora mismo dice, no hay relación ni con Julián ni con Kiko Rivera, ni se la espera, ¿no? Pero habla, veremos si Julián Contreras, que ahora, por cierto, bien, Julián, te felicito por los contenidos que haces en tu canal de YouTube, alejado de todo este foco mediático, la verdad, desde aquí. Veremos si Julián Contreras decide pronunciarse o no, pero él explica este capítulo, que cuando dejó de ayudarle económicamente, desapareció, y no solo eso, sino que fue cuando cuando fue a televisión, y según él le despellejó. Y vamos al bloque Isabel Pantoja, con titulares como este. Bien, antes de llegar a este titular, él lo que explica es que de niños no tiene un recuerdo horrible, pero que no era bonito lo que vivían en Cantora. Por cierto, como os avancé, que yo pensaba que por las palabras que usaba se iba a producir, efectivamente es así. En ningún momento nombra a Isabel Pantoja por nombre y apellidos. Dice que trae malfario nombrar a esa mujer. Se refiere a ella, pero es que tampoco se refiere a ella como artista folclórica, la cantante. No, es esa mujer, o la mujer que se casó con mi padre. O sea, hay cierto tono despectivo a la hora de hablar de Isabel Pantoja. Insisto que no la nombra. Dice que su madre, que Carmina, jamás le habló mal de esta señora en casa, y que Isabel Pantoja, lo que recuerda de niño, es que tenía como dos caras. Una, cuando estaba con su padre, con Paquirri, que entonces sí,
era cariñosa, según el testimonio de Francisco Rivera, con los niños, y que cuando no estaba Paquirri, dice Francisco que le molestaban los niños, que eran los niños ya fuera, era otra cara, ¿no? Que él se da cuenta en un momento determinado que no quiere volver a Cantora porque ahí no está a gusto, y que a raíz de la muerte de Paquirri todavía hay una brecha más fuerte, más allá de esas reclamaciones que hace, porque cree que ella habla de Paquirri como si la única familia de Paquirri fuera la suya, la de Isabel Pantoja y la de Kiko Rivera. Hay otra declaración que me llama la atención, y es que habla de su padre en términos de tonto y de gilipollas. Dice, mi padre fue tonto, fue gilipollas por ponerle el mismo nombre que a mí a otro de sus hijos. Kiko Rivera, Francisco Rivera, ¿no? Dice, ¿cómo pudo hacer eso mi padre? Esto, dice, lo hizo Michael Jackson, creo, no sé. Pero claro, hombre, hablar de tu padre en los términos de tonto y gilipollas también me llamó la atención, ¿no? Y entonces hace referencia a que que los toreros, evidentemente, ¿no? Por su... Vamos a volver aquí al plano principal, así vais recordando que os tenéis que suscribir. Que los toreros, por su trabajo, ¿no? de riesgo, evidentemente, el ADN, las entrañas de su profesión, suelen hacer los testamentos mucho antes, porque saben que les puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? En una plaza, que su padre hizo ese testamento y que ahí quedó redactado todo a quien legaba, ¿no? Una serie de pertenencias, de trajes, de armas, de objetos que ellos jamás han recibido. Aquí sale a relucir la figura de Juan, el mayoral de Cantora. De hecho, estuvo su hija Laura Cuevas, que la hemos escuchado en varias ocasiones en plató, y de Juan del mayoral de Cantora dice que le consta que una de las frases que había pronunciado, que le había escuchado pronunciar Juan, el mayoral de Cantora, a Isabel Pantoja, es que antes quema esos objetos y esas cosas que dárselos a sus hijos. De hecho, veremos que hay un episodio de que hay una habitación donde se queman una serie de fotos, ¿no? Habla que no es buena persona, que no es buena gente. Dice, usted lo que está haciendo es utilizando a mi padre, ¿no? Aquello dice, lo de la viuda de España, hombre, lo de la viuda de España, después de todas las relaciones que ha tenido a posteriori y tal, es un uso, una utilización que hace constante de su padre, y se ha portado mal con sus hijos, sabes que le estás haciendo daño a sus hijos. Entonces la teoría de este odio, si queréis, de esta inamadversión de Isabel Pantoja hacia los hijos mayores, dice él que es esta frase que habéis visto, esta frase. Dice, hombre, la única teoría plausible es que mi padre, que ella sabía que mi padre murió enamorada de mi madre, es decir, no de Isabel Pantoja, sino de Carmina Ordóñez, y como no lo puede pagar con él, lo está pagando con nosotros. Y es cuando también pronuncia aquella frase de, no me gustaría estar en el pellejo de Isabel Pantoja cuando se encuentre ahí arriba con mi padre. El cebo nos lo había dejado hasta aquí, pero hay una continuidad. Dice, bueno, solo estará unos minutos, porque luego bajará al infierno. Declaraciones contundentes de Francisco Rivera, que seguro que tampoco habrán gustado a Kiko Rivera. Y Sapi también se refirió a ellas y tampoco parecía muy contenta con estas declaraciones. Y luego es cuando entró Laura Cuevas, la hija de Juan, para explicar su propia teoría del porqué de esta tirria de Isabel Pantoja con los dos hijos de Paquirri. Dice, es que Fran es la viva imagen de su madre, de Carmina, y ella no soportaba a Carmina, y Cayetano es la viva imagen de su padre. Quizás esa imagen, dice Laura Cuevas, que ella hubiera querido para su hijo Kiko Rivera y que tiene Cayetano. Esta es la teoría que tiene del porqué, ¿no? De esta
inamadversión. Y luego explica, dice, a ver, todos los objetos no están, porque hay un episodio, ya cuando estaba con Julián Muñoz y Isabel Pantoja, creo que Julián necesita una de las habitaciones, ahí había muchas fotografías familiares y se quemaron. Las manda a quemar, no las quema ella, dice las manda a quemar. Esto según Laura Cuevas. Luego dice que hay una montura que Paquirri le hizo a Fran en México, y que Isabel le termina regalando aquella montura que se la hizo Paquirri para su hijo Fran, se la termina regalando a Raquel Bollo para que se la dé a su hijo Manuel Cortés. Y luego, pues que sí, que hay pues una serie de indumentarias, ¿no? de pertenencias de Paquirri que deberían estar como manda, ¿no? Como reza ese testamento, con sus hijos. Hablan de trajes, de capotes, de camisas blancas, bueno, en fin, hay hasta, decía José Antonio León, hasta 50, una lista de más de 50 objetos, que es lo que sale en ese testamento, y que nunca llegaron a manos de sus hijos. Acordaros que en plena acción judicial con Carmina Ordóñez, la justicia nunca le dio la razón a Carmina Ordóñez, se la dio a Isabel Pantoja, en el sentido de que Carmina Ordóñez no podía defender los intereses de sus hijos, que eran menores de edad, y ella no podía reclamar esos objetos. ¿Por qué no se han reclamado ahora? Pues ahí tenemos unas declaraciones del abogado recientemente en el programa Vamos a Ver, que para mí son significativas. Emprender acciones judiciales ahora mismo contra Isabel Pantoja, lo que significaría es que su hijo, Kiko Rivera, tuviera que declarar o a favor de su madre o a favor de sus hermanos, o en contra de su madre o en contra de sus hermanos, porque es Francisco Rivera, Kiko Rivera, el que aseguró en esos especiales de Cantora La herencia envenenada, que vio personalmente cómo esos objetos que se habían comentado que habían sido robados, que habían desaparecido, sabéis que hay varios episodios misteriosos. Laura Cuevas lo que dijo es que no se había producido ningún robo respecto a eso, que el robo que se produjo fue por una cosa que no tuvo nada que ver con también creo que fue unas monteras, ¿no? No lo sé exactamente, no lo anoté, ¿no? Pero que también su padre, Juan, las tuvo que ir a recuperar, no sé si Extremadura, bueno, en fin, que no hubo ningún robo en cuanto a esas pertenencias. Entonces, claro, Kiko Rivera se dio cuenta de que su madre le había también mentido a él, y ahí es donde explota una vez más todo el tema de no solo de la herencia de Cantora, sino la relación Kiko Rivera, que se acerca a sus hermanos y que entiendo yo que pues tienen una mínima esperanza de que finalmente puedan recuperar parte de o los enseres que les pertocan, que es algo que sinceramente, intentando no juzgar a nadie, pero sí que no entiendo. Es decir, si hay un testamento, una serie de últimas voluntades, no entiendo qué te cuesta darle a quien le toca pues lo que ha dejado escrito una persona que entiendo que tú quieres, que es quien era tu marido, ¿no? Y se hubiera solucionado todo esto muchísimo antes, ¿no? Que se ha estado alargando, se sigue alargando esta guerra durante más de 30 años. En fin, y no más, pues este es el calentamiento, que ellos yo creo que lo vendieron así, como calentamiento incluso, porque entonces ya nos anunciaron que Francisco Rivera Ordóñez estará la próxima semana en plató de televisión. ¿Qué consiguen con esto? Consiguen que durante los próximos días se pronuncien diferentes personas. Puede hablar pues Kiko Rivera, puede hablar Eugenia Martínez de Irujo, puede hablar, bueno, Isa Pi ya habló después, y tampoco fue excesivamente beligerante con Francisco Rivera, pero dijo que era su realidad.
y que no le había gustado en los términos como se había dirigido a su madre, que evidentemente ella no podía ser objetiva porque como hija de Isabel Pantoja eso no le gustaba, ¿no? Pero fijaros que ya se está preparando de nuevo lo mismo que con Ángel Cristo. Una semana de reacciones o bien directas o bien indirectas, es decir, de personas que llaman a periodistas, pues mi posición es esta, pues que sepas que yo estoy enfadado por esto, para que todo explosione de nuevo el próximo viernes en esa entrevista de Fran Rivera y él pueda abordar nuevas polémicas, porque claro, es que si no estamos en lo mismo de siempre. Vosotros decidís si creéis que son polémicas superficiales, artificiales, o realmente hay que darles esta importancia. Esto será, perdonad aquí, esto será la próxima semana de viernes. De momento se abre, no la caja de Pandora, no, se abre la caja de Pantoja. De ahí que hayamos titulado así la miniatura. ¿Por qué? Porque una vez más, independientemente de quién tenga razón, de quién no tenga razón, la figura de Isabel Pantoja es clave para que algunos puedan seguir viviendo de ella legítimamente, más legítimamente o menos. Pero lo que está claro es que Isabel Pantoja da de comer a muchas personas, al igual que otros personajes de este país. Y yo creo que hay que ser justos, al menos con esto, desde fuera. Objetivamente hay que ser justos con esto. Porque son tantos los años que se lleva hablando, ella misma también, de estas historias que al final de este clan, que es, insisto, hasta el infinito y más allá, que decía aquel, podemos estar 20 años más. Vuestros comentarios, siempre, en la caja de comentarios, me interesa leerlos, vuestras opiniones, reflexiones, y aquellos que queráis ya sabéis que podéis usar este número de teléfono que ya veis aquí en pantalla, 671, de hecho lo habéis visto en pantalla todo el rato, pero por si no os habíais percatado que estaba, os lo digo, 671-638978. Si lo agendáis desde fuera de España, prefijo 34 para enviar notas de voz con vuestras valoraciones también, minuto y medio, o bien hacer aportaciones, visums, si queréis hacer que el canal crezca o simplemente de alguna forma queréis hacer vuestra aportación económica porque os lo podéis permitir y os apetece. No tenemos que dar explicaciones a nadie, ni ustedes ni yo. Muchísimas gracias por estar un sábado conmigo, de verdad. Gracias por hacernos compañía mutua y a ver qué les parece esta nueva exposición. Mañana hablaremos de otros temas, porque hay, María Patiño ya bye hasta otro ratito, tenemos ya sustituta en Socialité, tenemos cositas, tenemos cositas importantes, ya lo trataremos mañana. Hoy tenía que terminar con esa. Realmente podéis, si alguien quiere, me lo dejáis en comentarios que hable de la entrevista de Isapi, pero es que estuvieron con Isapi mareando con el reclamo de si estaba embarazada o no estaba embarazada, cuando hacía unos días, pocos, que ya había dicho en su programa en Vamos a ver que no estaba embarazada. Entonces, claro, cuando ya tienes que usar este reclamo, es que sabes que el testimonio pocas cosas va a decir. Sí que es verdad que señaló con la boca pequeña, pero empezó a señalar ya a personas, no a su madre, porque con su madre sigue siendo muy protectora. De hecho, Isapi yo creo que es de las personas que más miente en un plató de televisión, aunque creo que muchas de esas acciones están destinadas a proteger a su madre. Entonces ya allí podríamos abrir otro debate, ¿no? De si al final está actuando incluso como una buena hija o está excesivamente manipulada. Yo supongo que a Isa Pantoja le ha tenido que doler como hija que su madre no estuviera en su boda, pero Isa Pantoja lo ha dicho por activa y por pasiva, nunca hablará mal de su madre porque no tiene nada malo que decir. Otra cosa es que ya empieza, aun cuando le tiran de la lengua, a apuntar hacia el entorno de su madre, y el entorno de su madre directo, hay alguna persona que ha fallecido, como doña Ana, pero ya son sus hermanos. Y ahí entró la figura de Juan Pantoja, a quien señaló ya de una forma directa. Acordaros ese capítulo durante una gira que no estaba Isabel Pantoja, que le pidió a Dulce, la niñera, que fuera a cuidar también a Isa Pantoja en Cantora, que estaba Juan Pantoja en Cantora, y que a la niña le dieron comida caducada, ¿de acuerdo? Empezó a
aflorar ya esa poca relación, nula relación y esos episodios ya que se empiezan a contar abiertamente con algunos de los hermanos de Isabel Pantoja, especialmente Agustín Pantoja y Juan Pantoja. Así que veremos dónde nos lleva todo esto. Pero más allá de esto, el testimonio de Isa Pantoja, que volvió a recordar el incidente de la manguera, ¿no? Y de cómo Kiko Rivera pues, le regó con una manguera y que en ese, por cierto, en ese polémico capítulo, ahí sí que intervino Agustín a su favor y ella lo admitió ayer. Más allá de todo esto, poca cosa hay, pero que si os interesa lo comentamos también, me lo decís en la caja de comentarios, ¿vale? Venga, nos vamos, besita para ellas, besitos para ellas, abrazos para ellos, o besitos para ellos y abrazos para ellas, lo que queráis. ¡Chao!